El consultorio médico siempre tuvo su propio ambiente. Cada vez que Unani Silipus llegaba aquí, deseaba taparse la nariz y alejarse del olor a libros y carteles de medicina. Daniil Zakharovich no estuvo enfermo durante mucho tiempo y no acudía a los médicos en Roma todos los años. Sin embargo, desde que su esposa cayó de un caballo, el sol ha cambiado y los hospitales se han convertido en el lugar principal para él, donde ha visitado varios ocasiones por semana, el estado de salud de su esposa con frecuencia. El doctor, un hombre gordito con hombros anormalmente estrechos sobre la mesa, levantó la mano y repitió la misma frase: no se puede hacer nada, hay que conformarse y esperar el peor de los casos. Nikolai Elisevich siempre esforzó su esfuerzo por suavizar las esquinas. Daniil Zakharovich no estaba dispuesto a soportar eso. Le encantaba escuchar todo lo que querían decir. Directamente, incluso si el contenido era doloroso. Sería ventajoso para él tener conocimiento de todo con anticipación en lugar de creer en algo más tarde. Para estar en desacuerdo con ellos, Nikolai Elisevich saluda a Roma con una palmada en los labios. Cómo mejorar su salud. Nikolai Elias Daniil lo miró y pensó que probablemente no estaba tan preparado para la verdad como esperaba que lo hiciera la operación, por lo que no esperaba que la respuesta fuera tan incisiva. Por hacer después de haber pasado por rehabilitación, ahora está acostada en casa y pronto dejará de hablar, apenas puede hablar, no puede ser ella misma. POV de Dan. Ya me disculpo. Daniil Zakharovich. En ocasiones, un caballo grande puede romperse el lomo en su propio umbral. No puedo ayudarte ahora. Creo que debes aceptar la situación o buscar otro especialista. El médico dejó la carpeta a un lado y se encogió de hombros con torpeza, como si estuviera hablando de una variedad de uva en lugar de la vida de su esposa. Daniil Zakharovich, uno de los abogados más conocidos de la región, recibió fondos para reconocer la conexión, pero esto no ayuda. Ningún dinero tuvo un papel cuando Danya salió de la oficina y caminó por un largo pasillo mientras su amada esposa agonizaba después de una caída fallida, y las palabras del médico todavía resonaban en sus oídos. Me gustaría disfrutar de este paseo a caballo, pero lamentablemente resultó fatal para ellos. El primer día no parecía tan aterrador, pero el dolor empezó a empeorar y la parálisis comenzó a extenderse por todo su cuerpo como una plaga. Fyodor se detuvo cerca del automóvil y, sin apenas reconocer a su compañero, se levantó para mirarlo directamente a la cara. Más preguntas dejaron en claro que Daniil Zakharovich no reconoció la gravedad de la situación. Sorpresa. Fyodor, quien aún pensaba que el dinero no ayudaría en esta situación, preguntó a otro médico que simplemente se levantó y dijo que no se podía hacer nada, todos parecían estar atrapados en la misma fábrica. No puedo creer que nadie quiera tomar responsabilidad por su caso. Se realizó la cirugía, se completó la rehabilitación, pero el efecto fue nulo. Daniil golpeó el techo del automóvil y trató de golpear el volante con todas sus fuerzas, pero se contuvo. Se acumulaban dentro de él y explotaban, amenazando con ser vistos desde fuera. Todo este sistema me enfureció. Cuidado médico incluso para su esposa, quien eligió el caballo equivocado para su primer paseo, este semental en particular sobre cuyo carácter y disposición nadie le advirtió. Intentemos llegar a un acuerdo con alguien que transporta médicos del extranjero. ¿Es posible encontrar a algún alemán que pueda atender su caso? Según mi conocimiento, ellos pueden atender cualquier caso, siempre y cuando paguen. Sí, no he encontrado ningún médico, es una tormenta infinita. De ellos. Se enfureció porque todos somos estúpidos mediocres y nadie puede hacer nada. Ingrid arrancó el automóvil para evitar revelar sus sentimientos extraños. Ingrid sentía la necesidad de apretar, aplastar y sentir como algo se desmoronaba en sus palmas fuertes y musculosas, pero la sensación de desesperación lo hacía perder la compostura. Aquí está el dinero, la influencia, los mejores médicos y clínicas, pero ella sigue acostándose en la cama mirándolo con desesperación.
Daniil Zakharovich se fue a casa después de llevar a su amigo al trabajo y expresó su gratitud por estar presente en un momento emocionalmente difícil. Informarle a su esposa de la desafortunada noticia. Hacía mucho que estaba desesperada y no creía que nadie pudiera ayudarla con una enfermedad tan grave. Dadanya solo se concentró en los suyos mientras la miraba a los ojos. ¿Te disculpas por no haber estado con ella porque decidió que tenía problemas laborales más importantes? Sin embargo, si hubiera estado allí, nunca habría permitido que montara ese monstruo negro. Daniil apretó fuertemente los dientes. Recibió malas noticias para calmar su ira. Le dijo que no necesitaba explicar nada y simplemente lo saludó con la mano. Todo lo ha observado. Daniil Zakharovich tal vez debería considerar un manicomio para ella. No quiere que lo haga sola. No te metas más con ella, como con un bebé, es difícil para ella ver cómo se complica la vida, dijo Antonina Mikhailovna, mirándolo a los ojos. El hombre no pudo soportar que alguien se entrometiera en sus asuntos y le diera consejos no solicitados que él no necesitaba. Se volvió hacia Antonina y, de manera conciliadora, levantó la palma de la mano. Es evidente que no hay más consejos disponibles, sin embargo, parece que el corazón de la anciana ya no aguanta más, escúchala y está desapareciendo día a día. Es triste verlo. Debes llamar a un médico extranjero o incluso consultarlo. En algún lugar donde haya supervisión constante y no solo a mí, posiblemente con fisioterapia. No lo sé, solo diré una vez. No incluiré a mi esposa en ninguna, Antonina Mikhailovna. Hemos sobrevivido al fuego y al agua, no permitiré que viva sus últimos días en algún lugar. El hombre interrumpió bruscamente y trató de hablar de tal manera que su tono no pudiera ser tolerado por la mujer, quien lo miró y asintió en silencio. Solo él vio que sus palabras no afectaron a aquellas mujeres que siempre tienen sus propias opiniones. Daniil Zakharovich se dirigió hacia el largo pasillo al final del cual su esposa se encontraría, las enormes puertas de roble parecían insuficientes y goteaban. Cuando llegó a la habitación póstuma, la mujer estaba acostada en la cama sin mirar por la ventana. No respondió a su apariencia y se dio cuenta de que se había quedado dormida. Por un momento, sintió miedo al pensar que algún día cerraría los ojos para siempre de esa manera. Mila, ¿me escuchaste? Fui al médico, no tengo que decir nada, puedo ver claramente que no hay buenas noticias, no hay que esperar. La esposa dijo en voz baja que tenía fuerzas para exprimir las palabras, él la miró y se dio cuenta de que estaba perdiendo ella con cada respiro, con cada momento. Tal vez valió la pena posponer el trabajo para estar con ella estas últimas semanas para promocionar la serie de televisión favorita de RM Gluck que él no hace. Todos estos pensamientos pasaban por su mente como un tren de alta velocidad, quería mirar en su compañía antes, tal vez debería traerle flores todos los días, que a ella le gusta leerle libros, ya que ahora ella misma no es capaz de hacerlo. Todos estos pensamientos pasaban por su mente como un tren de alta velocidad. El hombre, mirando sus ojos llorosos, dijo, si no puedo sacarte de esta pesadilla, nunca te perdonaré. Deseo, Danya, no te culpes, de todos modos voy a morir pronto, incluso me cuesta hablar en este momento. Llévame a un sanatorio bajo supervisión y vive tu vida al máximo. Cuando lo haga, no hagas tonterías. Se enfermó y me dejó solo. Te dejaron todos mis amigos, pero tú estuviste allí, siempre estuviste allí. Levantó su frente sobre ella y dijo, ya fuera pobre o rico, sano o pobre, siempre estuviste conmigo y no te dejaré. La cabeza de él ardía y el cabello de su frente se volvía pegajoso cuando Milania lo observaba. No podía comprender lo que estaba pensando y su mirada parecía estar dirigida a través de él. Milania se quedó dormida cuando Danya le habló. De nuevo, no respondió, no molestó a la mujer que estaba sufriendo. Cada día estaba siendo más delgada y menos feliz, como si la enfermedad le estuviera arrebatando la vida. Daniil Zakharovich ya estaba observando al joven médico que había llegado del extranjero, al que había invitado hace una semana,
en el balcón al día siguiente. Durante un examen personal en persona, el joven médico le tendió la mano para darle un apretón de manos y lo saludó en un idioma extranjero. Pero al mismo tiempo, el experto en bata blanca hablaba fluidamente y bien ruso. Detrás de las puertas del dormitorio de Daniil, desapareció. Permaneció de pie en la gran sala, esperando el resultado mientras Antonina Mikhailovna estaba preparando té en la cocina y miró alarmada al dueño de la casa. El hombre estaba más lúgubre que una nube, inmerso en pensamientos que no le agradaban. El anciano, la propia mujer, era muy consciente de las perspectivas que aguardaban a la niña moribunda en la habitación que solía ser su oficina. Aunque entiendo que no soportas los consejos externos, Daniil Zakharovich, es hora de admitir que debes estar preparado para lo peor. En este ejemplo, tienes un trabajo excelente, una vida interesante y... ¿Por qué crees que todos los hombres son troncos insensibles cuando ahora te estás quedando viudo, cuando esta es una mujer que puede estar de luto por el resto de su vida después de la muerte de su marido? ¿No era eso lo que deseaba? La mujer, que no esperaba una respuesta tan brusca, agitó la mano y Antonina Mikhailovna intentó sonreír, pero lo que sucedió fue una expresión de culpa en su rostro. Y tú también me entendiste bien, esto no durará para siempre. En algún momento, entrarás en una habitación y no responderás. Pero para entonces, es posible que ya hayas perdido todo, incluso tu negocio. Temas sentimentales: no puedes abandonar tu vida simplemente porque alguien con quien estás casado pronto será olvidado. Una vez enterré a mi esposo. Me arrepiento profundamente de haber pasado tantos años de tristeza. Mis amigos se han perdido. Me quedé sin empleo. El hombre insistió en que la mujer descubriera cómo vivir mi propia vida. La mujer solo resopló, luego se enderezó bruscamente y se dirigió hacia la habitación cuando la joven doctora regresó con la misma confianza y la misma sonrisa en su rostro. Ahí, y es evidente que nada. No hará comentarios positivos. Daniil Zakharovich lo miró sin mucho celo y ya entendió que este pavo presumido había venido a acariciar su propio ego, pero todo se arruinó al darse cuenta de que allí era impotente como los otros médicos que lo habían precedido. Fotos de inspección visual. Aunque las imágenes no muestran una lesión tan grave, la situación es mucho peor al palparla. Además, después de esta operación, es poco probable que se sienta mal durante los primeros meses, por lo que puede estar seguro de que no se sentirá mal. Puedo sugerir una buena institución si lo deseas, donde serás bien recibido. El médico se volvió un poco, se disculpó, luego se puso un abrigo ligero sobre los hombros y desapareció entre los mismos setos verdes que protegían la casa de entrada al patio. Pronto se escuchó el sonido de un automóvil retrocediendo y el hombre quedó solo con sus pensamientos en la muerte. Danya gritó, arrojó el vidrio a un lado. Él gritó, agarró objetos y los arrojó al suelo. Las paredes chocaron y se desmoronaron en varios fragmentos, cayendo en una silla y empezando a sollozar. Capaz de acumular más dolor en sí mismo, destellaron en su mente imágenes de diferentes momentos de su vida pasada. Ella está aquí, contenta, comprando un lindo gatito que finalmente morirá de una enfermedad que el criador no le informó. Lloró mucho. Mucho. Entonces se sintió aún más enamorado de ella en ese segundo en que se sentó por primera vez en la cabina de la noria, se rió y susurró en la bandeja lo asustada que estaba. Ella se ríe mientras dice que nunca será una esposa clásica y él dice: ¿cuál fue la razón por la que se enamoró de ella? ¿Quedarán estos momentos para siempre en el pasado? Nunca la abrazará como antes, nunca la sentará en su regazo y le dirá con locura cuánto la ama, como si nunca hubieran pasado esos años juntos. ¿Tu cuerpo se sacudió con lágrimas que corrieron como granizo? La garganta tenía un nudo insoportable. Daniil Zakharovich, es importante encontrar la fuerza en uno mismo para llegar a un consenso. Dios nunca nos pone más desafíos de los que podemos soportar, no a mí. Cree en tu propio Dios. Elena Mikhailovna, si hubiera existido, no permitiría. Morir ahora sería tan estúpido y doloroso para ella.
Ahora veo cómo sufre y desaparece todos los días y no puedo hacer nada al respecto. Se puso de pie, arrastrando suavemente los pies detrás de él, y caminó hacia la oficina, donde permaneció sentado hasta la mañana, quizás dormido en la silla. O tal vez finalmente sintió la necesidad de llorar para aliviar el peso del creciente dolor. El hombre despertó como si hubiera regresado al pasado. Una voz ahora se escuchó en algún lugar del pasillo, lo que ya había oído en repetidas ocasiones. Daniil Zakharovich levantó la cabeza de manera justa y concentrada. Se fue ahora. Lo que no le pareció. Daniil Zakharovich se dio cuenta de que se quedó dormido en su oficina y que su dolor de cabeza por la posición incómoda comenzó a deslizarse lentamente desde la nuca hasta los ojos. Arrojó la pastilla en la taza, silbó, se disolvió por completo y luego se vació de una vez. Después de eso, Danya salió a una pequeña esquina de las escaleras desde la entrada a la sala de estar del primer piso. No le pareció que su exesposa Yasmina estuviera parada allí, ni siquiera lo vio, simplemente miró a su alrededor sin sospechar. Hacia la desafortunada chica, que probablemente había estado en un estado de olvido desde temprano en la mañana, levantó la vista y se dirigió directamente a la habitación. Yasmina entró en la habitación en silencio y la abrió, sintiéndose molesta por la idea de volver a ver a esta chica. Yasmina, quien arruinó su vida, me sentí atado a la entrada de la desafortunada moribunda. Después de tomar otra dosis de medicamento, acabó acostado en la cama y cayó en un sueño pesado y doloroso. Esto es para que derrames todas mis lágrimas por ti. Timosca no es un poco vista por Dios. Yasmina expresó su pensamiento en voz baja mientras mantenía los ojos puestos y experimentaba emociones extrañas en su interior. La puerta se abrió suavemente, alguien agarró su delgada muñeca y puso a Yasmina encima de ellos, y ella no pudo resistirse y se fue. Por otro lado, había una especie de reverencia y alegría de que la niña obtuviera lo que se merecía. Solo miró a Dinamarca, su exesposa, y parecía muy cansada. Yasmina creía que el destino merecía tal actitud hacia la niña moribunda. La exesposa no habló, solo caminó hacia la sala, entró a la cocina y comenzó a preparar el desayuno de manera profesional. Se abrió la puerta y Antonina Mikhailovna entró, mirando con recelo a su examante de la casa, los saludó y luego, frunciendo el ceño, le dio una mirada larga y penetrante a Dani y se retiró a la habitación de su hija. Si él hubiera estado de otro humor. Él no tenía fuerzas para competir con ella y ella parecía sentirlo perfectamente. Puse una taza de té frente a él y rápidamente me preparé el té. Aparentemente una vez más intenté dejar el café y me senté frente a Yasmina. Ella trató de sonreír, pero él no respondió a su sonrisa como si fuera extraña para él. La mujer imitó su expresión facial y se llevó la taza a los labios. Solo después de eso se dignó amigos cercanos que esta chica sufrió lesiones y ahora no pueden ofrecerle ayuda financiera. Tomarlo de otro lugar. ¿Acaso no crees que recibió lo que se merecía? ¿Arruinó la familia y arruinó nuestro matrimonio? El primer día, permite que lo reciba. Me gustaría mirarla directamente para ver a la persona que tiene ahora. Me di cuenta de ello. Que el destino puede ser mucho más brutal de lo que parece. Yasmina habló con gran tranquilidad para evitar irritarse por sus palabras y gestos. Probablemente porque no había fuerzas para reaccionar, y tú mismo comprendes que ella lo hizo. No subas a ese caballo malvado. Como puedes ver, yo también. Cuando salí a montar a caballo, caí varias veces. Pero no había nada parecido a eso, dijo Yasmina con confianza. Aunque no le molestan sus palabras, tampoco le molestó la decisión de apartar a un miembro de la familia. Yasmina preguntó por alguna razón esta mañana porque su exesposa le parecía especialmente hermosa, tranquila, serena y delgado. Había una luz especial en sus ojos que nunca había notado antes. Ella arruinó mi vida, me privó de mi familia contigo, y ni siquiera puedo alegrarme de que el destino la haya castigado. Sin embargo, su rostro no estaba lleno de sonrisas y su expresión era atractiva. Nadie me separó de la familia, yo no era un niño y mi decisión fue tomar esa dirección. Además,
como tú mismo dijiste, no había secretos ni intrigas. Sí, querida, me has contado todo después de casi 6 meses de conocerla, puedes decir lo que quieras, y yo creo en el karma y estoy seguro de que todo le fue dado de acuerdo a sus méritos. Toda mi vida he visto cómo estas chicas presumidas destruyen familias y luego las castigan de maneras sofisticadas. Yasmina dijo, aquí hay otra justicia del universo para ti, lo que significa que el universo también te castigó por la separación de tu familia. No simplifiques las cosas. Daniel olvidó que allí estaba su esposa enferma acostada. Su esposa lo observaba en su habitación con indiferencia, ya que Yasmina nunca era mala y él pensaba que no era digno de ella cuando estaban casados. Le dedicaba poco tiempo y luego se reprochaba por esto después del divorcio de Yasmina y nunca conoció a nadie. Ana fue cuestionada acerca de esto y insistió en que no necesitaba buscar a nadie mejor o peor que antes, aunque no quería admitirlo. Lo necesito si de repente necesito ayuda sin todos estos antecedentes. Siempre estaba allí, dijo Yasmina, frunció el ceño y la miró como si pudiera ayudarlos como si estuvieran casados de nuevo, resolviendo situaciones absurdas por las que peleaban, y Yasmina nuevamente era su esposa ideal. Yasmina le entregó las llaves que había estado llevando consigo todo este tiempo y le dijo, vale, me importa un comino, en todo caso llámame. Levantó las llaves y las colocó en sus palmas. El calor de sus manos aún se sentía en el metal cuando sonó el teléfono, pero seguía mirando la puerta cerrada por la que su exesposa había entrado. Parecía que la casa sin ella era vacía. Se avergonzaba de sus pensamientos, incluso de las imágenes en su mente, al pensar que regresó a su pasado y, para su horror, acabó siendo feliz allí. Prometiste que vendrías mañana, hijo. En esta casa, le preguntó a su madre si lo había olvidado, sonó un poco extraño, pero recuperó la conciencia y afirmó que vendría, al igual que. Prometió que su madre comenzó a decirle que estaba cansada y que quería ir de vacaciones. Él estaba tan cansado de escuchar sus conversaciones porque nunca terminaban. Su madre se quejaba pero no hacía nada. Para arreglar las cosas, Daniil Zakharovich besó a su esposa dormida al día siguiente y le dejó una nota en la mesita de noche que decía que se quedaría con ella cuando regresara de su madre. Mantuvo la nota en su mano durante unos segundos. Posteriormente, SML escribió una nueva donde estaba su madre, sabiendo que Milania estaría preocupada si se enterara de eso incluso en este estado. Fue con su madre, a quien no siempre le gustó su nueva esposa, y ahora estaba muy enferma y no se quejaba del trabajo. Luego regresó a casa como si nada hubiera pasado en el mundial, pero con un cerebro nuevo, su madre. Nunca lo llamó de esa manera, de lo contrario, quería comenzar de nuevo. Cruzó un puente largo. Ingresó al pueblo y se estableció en la casa de su progenitora. Una casa pequeña y ordenada, que ella se negó a mudar a pesar del dinero de su hijo, parecía inapropiada entre las casas que se fusionaban en la ciudad. Se acercaron al pueblo. Se fundaron, comenzaron a generar ingresos y las casas indígenas comenzaron a... ¿Te imaginas que Diana Nolan ya tiene su tercera nieta y que su hija es años menor que tú, su madre? Con una voz insatisfecha, volvió a hablar sobre sus nietos, a quienes no quiere cuidar, y solo iba a pedirle una foto. Una vez más, ignoró sus palabras, la madre chasqueó la lengua y fingió que no había dicho nada. Luego, acompañó a su hijo a la casa y se puso su chaqueta de trabajo al hombro. Después, subió las escaleras para abrir el desván durante varias horas. Estuvo absorto en el trabajo físico, que parecía liberar su mente, y su alma se volvió más suave como si le hubieran quitado una piedra. Recuerda que estabas jugando en la otra calle, hija de Bakin, ¿crees que están considerando comprar un apartamento más grande? La madre dijo desde abajo, aparentemente esperando que su hijo la escuchara. Ansiedad madre, bueno, malditos nietos, si ni siquiera vienen a la ciudad, les pedirán a sus amigos fotos de su orgullo. El hombre enojado dijo, y para mi vida ya hay suficientes problemas para eso, y agregó, es porque no tienes una esposa normal entonces no quieres hijos,
un hombre normal siempre quiere hijos de una buena esposa. La madre dijo que era instinto, los animales estúpidos tienen instintos. El hombre lo admiró por última vez. Y tú, madre, debes ser una persona educada, entiende que transferir la responsabilidad en este caso no es la mejor opción, replicó el hijo. La madre maldijo fuertemente y luego fue a la cocina, cocinó y puso la mesa cuando todo estuvo terminado. Resultados de su trabajo y, en algún momento, Daniil Zakharovich se arrepintió de no haber elegido para sí una simple profesión para vivir con placer, dedicarse a un trabajo antiguo y evitar correr riesgos interminables en sus negocios. Desapareció, pero se sentó en la silla que crujía como en la infancia, cerrando los ojos y, por un momento, se sintió transportado a ese momento, cuando todavía era estudiante, cuando corrió de la escuela a su casa y arrojó su mochila. Se cambió de ropa, tomó un bocadillo y corrió a la calle, jugando con. Los niños jugaban al fútbol y al voleibol, pescaban, organizaban carreras en el río y tenían una infancia maravillosa y despreocupada. Ahora se ha vuelto difícil lidiar con muchos problemas, así que te pido que no tengas cerebro. Tuviste una esposa maravillosa, amable y cariñosa, la casa siempre estaba llena y funcionaba, logramos mantener la casa limpia con los niños. Creí que te adoraba y te idolatraba, pero probablemente ni siquiera te amaba tanto como ella. ¿Cuál fue tu acción? La madre dijo, la dejé, elegí una especie de cerdo que Dios castigó. Daniil Zakharovich insistió en que lucharía contigo gradualmente. Si una mujer iniciaba una conversación, tendría que escuchar hasta el final o salir de casa, aunque entendía que no sería tan fácil callar a su madre. No hay otra alternativa, mi querida. Ten la amabilidad de escuchar a tu propia madre si tú y yo comenzamos a hablar. Yasmina fue una esposa maravillosa, actuaste como una verdadera esposa, dejando a la niña y adoptando a una joven. Danya, temblando de no hacerlo, golpeó la mesa con el puño y gritó, amante, y ahora que estás sorbiendo con una cuchara, ya es suficiente. La maldad astuta se infundió en él como una sensación incontrolable de que puede hacer lo que quiera, ya que sus cachorros actuales morirán de todos modos. El Señor no te perdonará si terminas de esa manera y no te quedes un ignorante. Regresa con Yasmina, nadie te juzgará por esto y rezarás a todos los dioses. Es posible que durante todo este tiempo no haya encontrado a nadie. Y todo debido a que te ama, ingenuo. La madre insatisfecha cambió el tema de la conversación y comenzó a hablar de los vecinos sobre si estuviera en su lugar. Enfermedades sobre los médicos tontos que trabajaban en el centro médico cercano. Él la escuchaba a medias y no le importaba lo que decía porque sabía que ella nunca se rendiría ni amaría a su actual esposa. Dadanya regresó a casa por la noche y optó por vivir en el centro cerca del amigo de Poti en lugar del apartamento privado donde vivía con su esposa. Nago solicitó una reunión y Danya aceptó sin reservas que Fedor era casi la única persona con quien podía hablar de todo, incluso llorar. Dado que la conversación sería difícil, Fyodor dijo, la situación lo requiere, pasa, está cubierto, te llamaré conductor sobrio más tarde. Tan pronto como Danya se sentó a la mesa, derribó la ventana y cerró sus ojos, y escuché la amargura en su garganta extendiéndose lentamente por sus entrañas. Cada día está peor y no tengo idea de qué hacer a continuación. Ya no pronuncia palabras e incluso me observa con una mirada devota. Danya gritó, quiero arrancarme las manos por desesperación, no puedo ayudarla, mientras golpeaba la mesa con el puño y sentía un golpe. El dolor fue muy fuerte, primero en la punta de la palma y luego en el codo. Danya se recostó en la silla y miró a su amiga. Te pido disculpas, Danya, solo debes aceptar lo que está pasando ahora, desaparecerá de todos modos, no tienes nada que hacer al respecto, dijo. En la mejor de las situaciones, solo quedan pocas semanas. Después, la luz del día se desvanecerá, admitirlo no será sencillo, pero será menos complicado, expresó Fyodor mientras tomaba la muñeca de su amigo. Daniil Zakharovich reconoció la validez de sus palabras,
Se sentó, asintió y una profunda vergüenza invadió su mente por los pensamientos que albergaba. Al tener que irse porque su esposa estaba en su lecho de muerte, consideró que debería volver a los brazos de Yasmina en caso de quedar viudo, ya que ella lo aceptaría en cualquier circunstancia mientras lo necesite. Su antigua pareja no le cuestionará nada. Lo que más necesitaba en ese momento, suspiró, era alejarse de la ciudad, quedarse a solas con sus pensamientos. Necesitas cambiar de tema antes de perder el rumbo por completo, replicó Fyodor. A pesar de ello, Dana encontró la idea atractiva y decidió pedirle a la enfermera que cuidara de su esposa por unos días, alejarse de la ciudad. Apenas concebí la idea de calmar a mi esposa, me invadió la certeza de que ella fallecería mientras él estuviera ausente. Estos pensamientos se tornaron insoportables en el hogar. Tras embriagarse, unas horas más tarde se aseó y se recostó en la cama. Sin embargo, el sueño le era esquivo, a pesar de su estado, todo ardía a su alrededor, experimentaba una furia y una tristeza interminables, como si la existencia le estuviera impartiendo una lección, señalándole que ninguna cantidad de riqueza o poder le sería útil cuando los verdaderos problemas surgieran. La llamada telefónica que irrumpió en la noche resultó ser totalmente imprevista. La inapropiada Danya identificó al instante la voz de su secretaria, que hablaba en un susurro apenas perceptible. Daniil Zakharovich, su alarma interna sonó, no obtuve respuesta, vine a buscar aquí, alguien mencionó que la mujer del destino se llevó el sueño de todos. Como si lo tuviera previsto, Daniil Zakharovich se levantó de un salto de la cama y apretó con fuerza el teléfono. La puerta se abrió de repente junto a mi oído y Antonina Mikhailovna entró corriendo. La contacté de forma muy grosera. Se encontraba en medio de una división interna. Tenía que dirigirse de inmediato a la oficina y además abandonó a su esposa. En ese estado, no podía aprovechar la ayuda de su enfermera, a menudo la dejaba hasta tarde o incluso se quedaba a pasar la noche pagando un extra. Vika, llama a la policía y vendré más tarde, dijo Daniil, volando escaleras abajo para reunirse con su esposa. La acompañó hasta que llegó la ambulancia. En cuanto el vehículo apareció en el patio, saltó de inmediato y corrió hacia el estacionamiento para dirigirse a la oficina, aún sin recordar cómo un hombre se comportaba de esa manera. Milania, con una fiebre intensa, perderá la memoria y olvidará cómo la abandonaron una vez más. El hombre realizaba esta acción cuando ella estaba sana y seguía haciéndolo cuando ella desaparecía ante sus ojos. Para su asombro, Daniil Zakharovich se percató de la ausencia de agentes de policía en la oficina, sin embargo, su secretaria se encontraba en la planta baja, observando con temor a su alrededor. A pesar de que no deseaba alarmarlo, intentó contactar a la policía, pero no obtuvo respuesta. La seguridad resultó ser ineficaz en ese momento crucial, quizás alguien debía estar presente. ¿Y si mi llamada fue en vano? Susurró la secretaria Vika entre sollozos, has hecho todo lo correcto. Me retiraré ahora mismo, concluyó mientras se alejaba rápidamente. Al subir las escaleras hacia la oficina, Pereva se sorprendió al ver a Fedor hurgando entre los documentos de los clientes más importantes. Fue un golpe inesperado. La policía llegó rápidamente y capturó al culpable. Fedor, sin palabras, solo observaba en silencio. Daniil respondió a las preguntas de los agentes de manera concisa para evitar repetirlas mentalmente. Resulta sorprendente descubrir que uno de tus amigos más cercanos ha resultado ser un traidor. Ahora, ¿con quién debería hablar al respecto? Vika, exhausta y sin maquillaje, preguntó si realmente había escuchado la llamada del sistema de alarma y si estaba bien. Él, no acostumbrado a verla así, sin sus pestañas, rubor y pómulos, la encontró 6 años más joven. La elogió y le prometió un generoso bono. Danya siempre cumplía sus promesas y, por ello, la acompañó a casa, entregándoselo. Decidió tomarse un día de descanso, pero acabó quedándose en la oficina. El temor se apoderaba de él al recibir la llamada de la esposa de la enfermera,
Pero la sorpresa llegó de Inani Pipus, quien observaba con aprensión la pantalla del teléfono. Temía contestar, imaginando noticias desalentadoras sobre la salud de Milania. Las dudas y el pánico se multiplicaban en su mente. Su esposa ha sido ingresada en nuestro hospital esta noche, comunicó Daniil Zakharovich. Aunque su vida no corre peligro, es recomendable trasladarla a una institución especial para su cuidado. Es imprescindible mantener un seguimiento médico constante, ya que la situación podría empeorar en cualquier momento, expresó Danya con gran preocupación. El médico, con voz serena, le hizo reflexionar al quedarse en silencio por un instante, brindándole la oportunidad de meditar cuidadosamente sus palabras. He presenciado situaciones familiares similares en numerosas ocasiones, como la suya, donde esposos cuidan a sus parejas en estado crítico y madres consuelan a sus hijos pequeños que enfrentan la muerte. Ahora, es momento de que te mantengas fuerte por tu esposa, ella necesita de tu determinación. No se encontraba en su mejor momento cuando el médico, con un tono brusco y palabras que se sucedían una tras otra, expresó claramente su irritación antes de colgar el teléfono. Necesitaba reflexionar sobre la institución antes de sumirse en un silencio profundo. En medio de todo esto, sintió una punzada solitaria en su pecho. Daniil Zakharovich llegó a una casa vacía, donde sería observado en el hospital durante varios días. Aunque deseaba verla, al mismo tiempo no estaba seguro de querer conocerla. Al regresar al hospital, se encontró nuevamente con los rostros familiares, las enfermeras con expresiones tristes y los médicos arrogantes que simplemente daban la espalda. Se afirmó que en este lugar no hay posibilidad de acción, así lo dicta el destino, y unos días más tarde, cuando llevó a su esposa a casa, decidió hacer una parada en la comisaría, donde un viejo conocido lo aguardaba para conversar. Fyodor fue conducido a una habitación donde no había esposas, solo un rostro melancólico con ojos inquietos y culpables. El señor Danya, en realidad, intentó ayudarlo por su propio bien. Preguntó Daniil Zakharovich con escepticismo si la idea era de Yasmina. Ella se le acercó y le advirtió que estaba sufriendo allí, aullando de manera desagradable. En la rutina diaria, ella no estará presente en esta condición. Lloró y expresó su amor apasionado, rechazando dejarte solo en este estado. Recuerdo lo mucho que la amabas, pero ella optó por esta situación. Sugirió que sería mejor así, causándote problemas en el trabajo. Si tan solo hubiera un confidente en quien apoyarte en momentos difíciles. Ahora están juntos. Daniil miró a su amigo. Consideré que se comportó de manera apresurada, por así decirlo con delicadeza, quizás Yasmina tenía razón, ahora cuenta con su respaldo y cariño femenino. Aplaudir puede ser beneficioso, pero al hacerlo, podría acarrear complicaciones al negocio, lo cual no es suficiente para que él se vea afectado en su vida. Por lo tanto, en el ámbito empresarial, Sarvoskin también toma en consideración la declaración. Sin embargo, por favor, no lo malinterpretes. Sabes que valoro nuestra amistad y estoy ansioso por brindarte apoyo tras esta situación. Aunque en tu rostro no siempre se refleja tristeza, es evidente que estás agotada. A pesar de que anhelabas algo mejor y que Yasmina tiene razón, recuerda que te aprecia mucho y que pronto te encontrarás en soledad. Al concluir su discurso, Fedya dejó entrever un repentino pesar por sus últimas palabras. Utilizando un tono sarcástico, Daniil Zakharovich observó a Fedya, quien luchaba por afrontar la situación actual. Sin pronunciar palabra, asintió brevemente antes de abandonar la habitación y respirar profundamente el aire gélido. Anhelaba cerrar los ojos y sumergirse en el mar o océano para sentir el embate de una ola de forma única en los momentos difíciles. Al recordar su última mirada al bribón, Daniil Zakharovich regresó a casa, arrastrando apenas los pies, se recostó, ya sea en el sofá, y contempló. Enfrentado a una encrucijada, sin rumbo claro en su existencia, lidiando con los problemas con su ahora exesposa y la repentina unión de Fedya, parecía que el destino estaba poniendo a prueba su resistencia.
Observó a Antonina Mikhailovna, la enfermera de su esposa agonizante, con una mirada de desaprobación. Daniil Zakharovich, he sido la ama de llaves en esta casa por muchos años, le dijo, y puedo decirte que tu vida es como contemplar una serie de televisión desde afuera. Créeme, a veces la perspectiva exterior brilla mucho más que lo que tienes justo delante de tus narices. A pesar de sus palabras, Danya no la detuvo. Desde fuera, los derechos se perciben con mayor nitidez. Dani se giró hacia la ventana sin dirigir palabra alguna a la enfermera. Ha regresado tu antigua pareja. Comprendo perfectamente que sienta afecto por ti y que posiblemente siempre lo haya sentido. Al fin y al cabo, en ocasiones la separación no fue decisión suya. Tengo presente tus vínculos anteriores. ¿Por qué de pronto optaste por traicionarla? Sin embargo, no es de eso de lo que quiero hablar. En este momento, es crucial que te alejes de ella y dediques tus últimos momentos a tu esposa, quien ahora se encuentra sola, mencionó Antonina Mikhailovna, mientras el hombre asentía y la enfermera observaba. Es evidente que Danya tiene la razón. Todo parecía reducirse a su alrededor, con la certeza de que quienes lo rodeaban sabían mejor cómo debía vivir. Tomar una decisión se volvía complicado al tener tantos problemas acumulados y sentir la presión de actuar de inmediato. No estás preparado para una elección seria. Yasmina es una mujer admirable, mostraste amabilidad hacia un matrimonio honesto. Si deseas regresar con ella, nadie te juzgará. Sin embargo, ahora no es el momento adecuado para embarcarte en una aventura en ese camino, incluso si es con tu exesposa, expresó Antonina Mikhailovna. Tanya por eso respaldo totalmente esa idea. En ocasiones nos enfrentamos a dificultades que parecen injustas, sin haber causado problemas en ningún momento, expresó Antonina antes de retirarse de la habitación, dejando al hombre solo. Danya se sentó junto a la ventana, reflexionando sobre su vida y los cambios que le aguardaban, imaginando cómo sería su existencia una vez que su esposa se marchara. Sin reaccionar ante nada, permaneció inmóvil, mientras Daniil Zakharovich disfrutaba de una reconfortante ducha caliente. Bajo los torrentes de agua ardiente, se sintió como un tonto, dejando que el calor eliminara sus preocupaciones y le permitiera respirar profundamente, al menos por un momento. Durante un instante fugaz, se vistió con una bata y adentróse en la estancia donde compartió innumerables momentos con su esposa. Ambas se dejaron caer en la cama y, en un abrir y cerrar de ojos, se sumieron en un profundo sueño. Sentado en el banco del pueblo que lo vio nacer, Daniel inclinó la cabeza hacia atrás y percibió el aroma de la inminente primavera, un perfume único que solo se respiraba en aquel lugar. Al cerrar nuevamente los ojos, rememoró la morada que lo vio llegar al mundo, donde transcurrieron sus primeros años de vida. Es probable que este pueblo ya no figure en los mapas, pues hace tiempo que quedó abandonado, sin habitantes que lo llenen de vida. La gente abandonó lugares hermosos para permitir que la naturaleza renaciera. ¡Ay, mi hijo ha llegado!, exclamó el padre al descender las escaleras. Danya se percató de inmediato de que todo aquello era un sueño. Su padre había fallecido hacía tiempo, pero allí estaba, Sim, aún joven y sonriente. Sus palabras fluían con facilidad y libertad, como si el dolor ya no existiera. Al menos puedo hablar contigo, padre. Los extraño mucho, expresó Danya. No te preocupes por tu madre, Danka. Su amor por ti es inmenso. En ocasiones, expresa comentarios poco amables sin poder controlarse. El gerente mencionó unos cigarrillos antiguos que seguramente ya no estarán disponibles en las estanterías. Desde el balcón, como solía hacer su padre, se escuchó de inmediato un sonido crujiente y dolorosamente familiar. Danya quedó asombrada al descubrir la multitud de diminutos recuerdos de su niñez. Sin embargo, todos ellos prácticamente desaparecieron y fueron sustituidos por nuevas memorias. No es preciso que tomes una determinación en medio de la efervescencia del instante y no desampares a tu cónyuge, ella no te dejó cuando estuvo enferma.
Este desafío no está diseñado para ti. En la vida real, ¿cuándo fue la última vez que la experimentaste? Es doloroso verla, pero ella se alegra de compartir sus días contigo, mencionó el padre. Los problemas se han ido acumulando, expresó Danya. Lo entiendo, hijo, lo entiendo, respondió el padre. Tienes un trabajo que te brinda ingresos, un techo sobre tu cabeza y el refrigerador siempre está abastecido. Puedes ver, escuchar, distinguir colores y no sufres de artritis ni tumores. No tienes que construir tu propio bufete de abogados. Por eso me quejo, mi padre siempre ha sido así, encontrando situaciones en las que las cosas podrían empeorar y por eso se sentía agradecido. De repente, Danya despertó y se halló en su lecho, anhelando la cercanía de su padre. Deseaba abrazarlo, despedirse con un fuerte golpecito en el hombro, recibir algún consejo o simplemente escuchar sus predicciones optimistas. Recordaba que quejarse era un pecado. Con la mente llena de pensamientos, Danya se incorporó, se sentó en silencio y observó cómo la vida seguía su curso sin poder influir en ella. Tras ducharse, se dirigió hacia abajo. Dedicó varias horas a su esposa, la atendió, conversó con ella, le leyó historias, se sentó a su lado simplemente contemplándola a los ojos, sintiendo como su propio corazón se desgarraba de tristeza. Al salir, fue recibido por la ama de llaves que se acercaba corriendo hacia él, informándole que su amigo había llegado. Asintió con calma y salió a la acogedora sala de estar, donde encontró a Fiodor moviéndose de un lado a otro, sosteniendo un sombrero negro bastante arrugado en sus manos. Gracias, Danka. Demasiado para aceptar la solicitud, señor, estoy destrozado. En esta vida te estaré eternamente agradecido, amigo mío como un hermano. Cometí un error, lamento profundamente haberlo hecho. Por favor, perdóname, de verdad, me siento como un tonto. Me dejé llevar por una historia en lugar de usar mi propio criterio, y ahora lamento ver cómo estás cambiando. Me siento impotente al darme cuenta de que me he enamorado de algo irreal. Fiodor Danya sintió como su corazón se derretía, solían ser como hermanos hasta que esta situación ocurrió. Claro, entiendo lo de los documentos en la oficina a altas horas de la noche, expresó Daniil. Acto seguido, se acomodó en la mesa donde reposaban sus aperitivos preferidos, aunque notó un bocado que se le había quedado atascado en la garganta. Ascendió con la mirada puesta en su compañero Fiodor, esbozó una sonrisa algo desgarbada, sintiéndose culpable al ver a Ninani Silipus revisar los documentos que Fiodor planeaba sustraer. Se percató de que no había mentido, solo se trataba de pequeñas complicaciones que, dadas las circunstancias, podrían haber hecho sudar a cualquiera. Lo siento, Danka, me equivoqué. Siento que eres como un hermano para mí, nuestra amistad ha perdurado a lo largo de los años y siempre te he respaldado en ambas uniones. Si no lo has olvidado, cometí un error. ¿Cuál sería mi curso de acción? Realmente, no hace falta justificar nada. Comprendo a la perfección la habilidad de Yasmina para convencer. Cuando la mires a los ojos, sentirás que todo encaja a la perfección en su lugar. Yasmina es realmente brillante, pero ¿cómo es que te has visto envuelto en todo esto? Es un misterio. Quería echarte una mano. La vida es un laberinto complicado y lleno de obstáculos, y ahora estás bajo tanta presión que a veces apenas puedes soportarlo. Pensé que sería más llevadero para ti estar a su lado, explicó Fiodor. Daniil Zakharovich se excusó con su amigo y se quedó solo en la habitación. En ese momento, el médico llegó para llevar a cabo los procedimientos habituales que correspondían. Cada día, su esposa era atormentada. Danya decidió visitar a Yasmina para hablar sobre la situación y acordar no comunicarse mientras todo estuviera en duda. A pesar de que su esposa se había ido, él no perdía la esperanza de reconciliarse con ella. Se conocían a la perfección. En la boda, se divirtieron mucho, sin contratiempos. Sin embargo, poco a poco,
comenzó a ocuparse de los asuntos de negocios en la oficina antes de visitar a su exesposa. Seguramente ella le prepararía su asado favorito y colocaría en la mesa el pastel de naranja que tanto le gustaba. El hombre se sintió encantado y avergonzado al recibir la llamada telefónica que sonó justo en ese preciso instante. Se hundió en el asiento del conductor de su automóvil, saltando involuntariamente. En un acto reflejo, Daniil tomó el teléfono y lo acercó a su oreja, escuchando la voz preocupada de su madre. «Danechka, me hospitalizaron en la ciudad. Por favor, ven por mí. Necesito ropa nueva, algo de comida, hay un caos aquí». «¿Qué tipo de comida te dan?» «No quiero molestarte, pero no tengo a nadie más a quien recurrir». Senia Mai se fue. «El propio pueblo no se presenta, tus piernas ya muestran el paso del tiempo y no resulta sencillo para nosotros abandonar este lugar en el autobús». Danya era consciente de que su madre decía aquello a propósito, con la intención de influir en él, al afirmar que no quería molestar, sino que no tenía a nadie más. Daniil murmuró que llegaría pronto, se dio la vuelta y decidió no ir a trabajar, encaminándose directamente al hospital. En su trayecto, hizo una parada en una tienda, adquirió todo lo necesario y se dirigió hacia un pasillo largo y estrecho, donde los pacientes se agolpaban esperando a los médicos y enfermeras, que se encontraban en el mostrador de recepción al final del pasillo, tal como observó Danya. La esbelta y distinguida figura de Yasmina sorprendió a Daniil en la habitación del médico. El hombre de la bata blanca miró a Daniil Zakharovich antes de invitar a Yasmina a entrar. Después de que él y su madre intercambiaron miradas confusas, el médico pidió a Daniil que salieran de la habitación. Danya simplemente asintió en silencio. Al ingresar a la habitación, Daniel encontró a su madre, Yasmina, junto a la cama, mimando a Danechka, su esposa. «Una madre sana es más valiosa que una madre enferma», expresó Yasmina con una sonrisa, resaltando la importancia de cuidar de los seres queridos en plenitud de salud. «Claro que sí, mamá», contestó la joven. El hombre actuó de manera que la madre pudiera experimentar directamente esa actitud. La mujer frunció el ceño de inmediato al recordar que estaba muy enferma y hospitalizada, pero se sintió aliviada al ver que Danechka había traído comida. Expresó su agradecimiento y mencionó su cansancio de la comida del hospital, pero confiaba en recuperarse pronto. «Solicité la presencia de una ambulancia. A pesar de su resistencia a ser llevada al hospital, pedí ayuda a ti y a Yasmina con la esperanza de una pronta llegada». Yasmina acudió velozmente, superando incluso la rapidez de mi hijo, expresó la anciana con un dejo de desaprobación. Danya percibió que la charla solo traería críticas, sin ningún propósito. A pesar de la constante presión de su madre Danya, llena de complicaciones pero sin críticas, «Está bien mamá, debo verte antes de ir al trabajo. Si requieres algo, avísame con antelación para poder pasar por la noche. El tráfico en la ciudad es intenso. Las mermeladas no abundan en este lugar, donde no hay 2 coches para cada habitante. Si requiere medicamentos, alimentos u otros artículos, no dude en pedirlos». Daniil Zakharovich se ofreció a traerlos con tranquilidad antes de intentar salir de la oficina de Yasmina. «Por favor, quédese», pidió la madre, optando por permanecer junto a su hijo. Esta situación no presagiaba nada positivo para él. Con paciencia, aguardé a que la joven hablara. De repente, se levantó de su asiento y, con una mirada rápida a su exmarido, salió disparada de la oficina de Danya. «Mira quién llegó más rápido que tú». «Ni siquiera me hizo una pregunta», exclamó. Recién llegada y ya lanzando indirectas, todavía no mostraba empatía. La madre, con tono firme, le recordó que dejara de jugar con sus emociones. «Llévate tu muñeco de río a otro lado, nadie te juzgará en el asilo», le dijo. La joven, cuestionando a su madre, le preguntó si realmente estaría feliz si la llevara a ese lugar. Recordó cómo la madre no se preocupó por ella,
la dejó a cargo del equipo médico para que pudiera vivir sus últimos días. ¿Este es el resultado que buscas?, inquirió el caballero. ¿Permites que comparen a tu madre con una chica sin fantasías? Como se suele decir, asumes mucho, hijo mío, pero en que no reflexionas. La gente a tu alrededor se preguntará. Él no le prestó atención, simplemente salió de la habitación de Jasmine. Ella se quedó en el pasillo abrazándose los hombros, como si intentara calmarlo. Observó sus preocupaciones poco auténticas, pero agradeció su pronta llegada. ¿Qué gesto están llevando a cabo tú y tu madre en mi nombre en este sendero? En este momento me dirijo al médico y él me informará de que ella no presenta ninguna dificultad real. En medio de la guerra, Ibn Gilmitus preguntó si debería abandonar a su esposa sin preocuparse por su bienestar. En esta lucha, todos los métodos son válidos. Yasmina le reprochó, diciendo que solo la había atado él por su juventud, sin amarla realmente. Sus palabras lo enfurecieron tanto que su cuerpo tembló. No digas lo que no sabes, le respondió. ¿Por qué lo haces entonces? No la llevarás al centro médico, a pesar de que los doctores recomendaron que sería beneficioso para ella. No, por orgullo, la tendrás a tu lado para aparentar que en algún momento la quisiste, expresó Yasmina. Con los ojos llenos de lágrimas, de repente alzó su preciosa mirada hacia su exmarido y buscó compasión en él, pero solo recibió su mirada como respuesta, incapaz de ofrecerle nada más que su enojo por las palabras hirientes de la mujer, palabras que de alguna manera en ese instante resonaban con la verdad. Tal vez nunca lo sea en realidad. Amado o quizás ahora fatigado y sin fuerzas para resumir, Yasmina. Déjame en tranquilidad algo que no mencionaste previamente o que de repente generaste un inconveniente de la nada como sueles hacer. Sí, Vedanya. Si necesitas algo, no dudes en contactarme en cualquier momento, expresó Yasmina con serenidad. En su voz se percibía una confianza tranquila, asegurando que estaría allí para ayudar sin importar qué. Al comprender esto, una sensación de desolación invadió su ser. Subió las escaleras y cruzó la puerta del consultorio médico, donde todo parecía distinto, como si hubiera ingresado en el despacho de un extraño. En la acogedora oficina casera, los armarios rebosantes de libros y carpetas crean un ambiente único, impregnado de la cálida madera oscura. Con una sonrisa amable, el médico invita a Daniil Zakharovich a tomar asiento. Por supuesto, entiendo que estás pagando por la consulta, pero sientes la necesidad de hablar con tu madre y explicarle lo que está sucediendo, le dice. Todo está bajo control, noto tu gran percepción de esta circunstancia, sin embargo, este síndrome de Munchausen, donde los síntomas se repiten, rara vez conduce a resultados positivos y suele acarrear más complicaciones. En este momento, su madre requiere su presencia. ¿Qué la llevó a optar por permanecer en el hospital en lugar de disfrutar de la comodidad del hogar de repente? Reconozco tu valía en tu labor, nos conocemos bien. Sin embargo, parece que en este momento tus seres queridos te necesitan más de lo que crees. Por favor, sé concisa al comunicarte con Sei. Empurrado se enfrentó a su mayor temor al invitar a su madre a acompañar a una amiga a un centro de salud para que pudiera descansar y recibir tratamiento. Quería que ella sintiera lo importante que era para él, a pesar de sus propias dificultades y preocupaciones. A esta etapa, poco a poco comienzan a actuar como niños, buscando atención. Es importante tener paciencia con ella. El truco es más esencial de lo que se piensa. Aunque las palabras del doctor parecían acertadas, el hombre empezó a sentirse molesto por alguna razón. Lo más doloroso es que tenía que preocuparse por todos en el mundo, pero no por sí mismo. Debía manejar sus propias emociones y cargar con la responsabilidad. Como hombre, debía aceptar el peso y llevarlo sobre sus hombros. Ojalá fuera un poco más sencillo para los demás, pero en su situación, ¿quién soportaría sus problemas en el consultorio médico?
Con estos pensamientos, el hombre salió del consultorio médico. Más agitado que al principio, atravesó el despacho de su madre y encontró a Yasmí allí, mostrando una sonrisa tierna mientras acariciaba en silencio a Daniil Zakharovich. Deseaba con todas sus fuerzas que todo se arreglara, que su esposa recobrara la salud, aunque se sentía indignado, sabía que podía recostar su cabeza en el hombro de su amada y dejar de lado los problemas. Nada más importaba en ese momento. Los conflictos laborales dolorosos y absurdos que ahora le atormentaban, pronto se desvanecerían en la insignificancia. Después de que examinaron a su madre, Daniil la llevó de vuelta a casa, con sumo cuidado la acomodó en el automóvil. Me estaba preparando para una conversación incómoda, mamá, vamos a negociar con mi esposa e incluso con mi ex. De alguna manera, resolveré esto por mi cuenta. No necesito tus consejos al respecto. Te recompensaré con una estancia en un lujoso spa, donde tú y tu pareja podrán relajarse al máximo. Daniil dijo de inmediato, esperando que su madre no volviera a repetir lo mismo, que no era necesario. Por alguna razón, esta vez fue bien recibido. Ella escuchó en silencio. Danya, tengo una pregunta para ti. ¿Podrías considerar la posibilidad de adquirir una residencia de mayor calidad para mí? Me siento un poco incómodo al plantearte esto. Es desolador, pero este hogar se desmorona sin remedio y ya no tengo energías para repararlo. La casa de mi novia tampoco luce bien, pero planeamos mudarnos juntos a una acogedora casita con un invernadero, donde cultivaríamos vegetales y hierbas. Así, nos olvidaríamos de las preocupaciones. Parecía evidente que la casa literalmente se venía abajo al pedir esto. Danya se comprometió a hacer casi todo el trabajo, mientras la mujer cabalgaba en silencio. Al llegar al pueblo, ella estaba adelante y no soportaba a Danya. Reflexiona sobre cómo vivir en estas condiciones. Eres joven y tienes toda una vida por delante, le dijo. Existen contratiempos que nos limitan, pero también enfrentamos pérdidas que nos marcan. Así lo comprendió la madre al consolar a su hijo. A veces, la vida nos sorprende con desafíos, incluso a las almas nobles. Con estas palabras resonando en su mente, Daniil procedió a organizar su vida tras la trágica partida de su padre. Realizó los arreglos necesarios con su amigo para un próximo viaje, delegó responsabilidades a su agente inmobiliario y abogado, y se sumergió en su trabajo en la oficina. Decidido a mantenerse ocupado, Daniil Zakharovich se esforzó por llenar su día con tareas, sabiendo que así lograría distraerse de pensamientos negativos. En 2 ocasiones acudió a visitar a su esposa, sin embargo, partió rápidamente al percatarse de que ella se encontraba adormilada o somnolienta. Al quedarse dormido, sin percatarse de una lágrima deslizándose por su rostro, se retiró, dejándola sola con una enfermera. Danya comprendió que, como esposo atento, debía permanecer a su lado. Era su deber inmediato estar junto a quien no lo había abandonado en momentos difíciles. No lograba reconciliarse consigo mismo, incapaz de encararla después de reflexionar sobre los cambios en su vida personal. Aunque a veces creía que aún la amaba a pesar de la enfermedad, persistía un sentimiento de culpa en su pecho por sus pensamientos. Al volver con su exesposa, Danilo recibió un mensaje de su SRO, por lo que es mejor dejarlo expresarse ahora mismo y no postergar el asunto como suele hacer hasta que se resuelva. Danya optó por que conversaran en ese momento, lo cual fue definitivo. Yasmina llegó luciendo un elegante vestido negro, y por alguna razón él recordó que en su primera cita ella llevaba algo similar. Es poco probable que Yasmina misma recordara a la exesposa, ya que no estaba particularmente interesada en los recuerdos, desde la ruptura hasta la compra de un set que le regalaron una vez al inicio de su carrera profesional, para él era un símbolo. El recorrido que has emprendido para lograr este resultado ha sido largo. Recuerdo cómo trajiste este servicio a casa y prometiste conservarlo en memoria de las dificultades superadas. Cuando llegó el primer gran dinero, no lo derrochaste. Años han pasado y sigue en pie, incluso me ha sobrevivido aquí,
expresó Yasmina con amargura en su voz al finalizar la frase. Con un eco profundo en su alma, se giró hacia él, se acercó y selló sus labios con los suyos. Danya respondió al beso brevemente, pero enseguida se apartó de él con brusquedad, como si el chi no fuera de su agrado. Por alguna razón, Yasmina se sintió culpable por despertar ese sentimiento en él. Dirigiéndose a la barra, se sirvió un trago fuerte en un intento de poner fin a los juegos. Sí, ¿qué tipo de juegos son estos?, preguntó Danya con desdén. Me abandonaste para ir con una chica más joven, sin preocupaciones ni complicaciones. Mientras tanto, yo luchaba en esta vida. ¿Cómo pudiste divertirte así? En su adolescencia, Yasmina esperaba ansiosamente una llamada de su amado. Con un grito lleno de emociones incontenibles, expresó su enojo al ver que él evitaba responsabilidades y correspondía de manera superficial. A pesar de ser evidente su interés, él parecía temer el juicio de Yasmina. Decidió poner fin a la situación de inmediato. Te vas a tu casa, yo me quedo en la mía. No deseo volver a verte, ni que permanezcas aquí. Déjame en paz y no regresemos jamás. En tiempos pasados, Yasmina escuchó con seriedad, luego tomó su chaqueta y se retiró en silencio sin despedirse por completo. Danya se alegró de haber superado finalmente esa situación, liberándose de los sentimientos de culpa. Previniendo futuros problemas, decidió pasar más tiempo con su esposa. Danya se dirigió al pueblo donde su madre vivía y donde ya le había seleccionado una casa. Afuera, el clima era despiadado, con una fuerte nevada, se deshizo en diminutos fragmentos de hielo, cayendo sobre los rostros de aquellos que partieron sin reflexionar. Mientras caminaba por la calle Daniil Zakharovich, salió del pueblo y de repente divisó una figura de aspecto peculiar brillando a un lado de la carretera. Decidió confiar en su vista, incluso en ese clima adverso. Redujo la velocidad y observó a una mujer sosteniendo un pequeño paquete en sus brazos. «Detente», gritó Danya. El hombre intentó lanzar un grito que parecía aún más fuerte y feroz en ese instante. La joven lo miró con temor, vaciló por unos momentos y finalmente, entró en el auto. Estaba completamente cubierta de una capa de hielo, presionándola hacia abajo. Recordarte a ti mismo de cuando eras pequeño que Danya se encontraba asombrada no aporta nada. ¿Qué opciones tiene una mujer con un niño en sus brazos en medio de la carretera, especialmente en estas condiciones climáticas? Si decides ir a la ciudad, llévame a algún lugar donde podamos dirigirnos, como por ejemplo un centro de ayuda, en caso de que no lo sepas. Me detendré en la estación y resolveré todo allí, murmuró con voz temblorosa. Fue entonces cuando Daniil notó que llevaba puesta una chaqueta delgada y totalmente inapropiada para la temporada. La prenda de la mujer desafortunada era tan fría que le castañeteaban los dientes, así que se acurrucó, abrazó a su hijo y se quedó dormida casi de inmediato. En el vehículo, no la condujo a ninguna institución de ayuda, la mujer claramente estaba en apuros cuando el auto se detuvo, despertó y de inmediato contempló la imponente mansión a la que la llevó. Quédate conmigo hasta que resolvamos esto más adelante. Rara vez estoy en casa. Tengo una ama de llaves, pero es poco probable que cumpla el rol de niñera. Mi esposa está gravemente enferma, por eso les pido que actúen con la mayor discreción posible en el ala norte. Leila lo miró con los ojos muy abiertos, asintió y estaba dispuesta a aceptar cualquier cosa solo por comida y descanso. ¿Podrías calentar la leche para el bebé, cariño?, preguntó el hombre. Ella asintió con la cabeza y mientras tanto, vamos a pedir comida a domicilio para que traigan todo lo necesario. Ya le avisé a la enfermera de mi esposa que estamos por llegar. Leila salió de la habitación con el bebé en brazos, quien había estado tranquilo todo este tiempo. Daniil Zakharovich observó cómo entraban a la casa y luego guardó el auto en el garaje. Revisó el vehículo, que había resistido el mal tiempo sin sufrir daños, por lo que tendrían que elegir otro día para el viaje. El destino lo había llevado a pasar su último día libre en un camino tan peligroso que estaba a la vuelta de la esquina.
Realmente no se divisaba nada, el teléfono sonaba repetidamente, pero de inmediato se sumergió en profundos pensamientos. Su mente estaba repleta de ensoñaciones sobre pantanos, su propio pasado y una vaga noción del porvenir. Literalmente, descendió las escaleras a toda prisa, escudriñando con la mirada a la enfermera que estaba a punto de retirarse. Danya consultó el reloj, eran las de la mañana. Daniil Zakharovich, ni siquiera me pidas que me quede, sabes perfectamente que ella está en el hospital. Necesito acudir a él con urgencia. ¿Quieres que me despidan por esto? Abandonó su empleo, pero al parecer el dinero no alcanzó. En un susurro, Leila expresó a Danya su preocupación al acercarse a su puerta. Al abrir, encontró a la niña cerca de la cuna con el niño, aparentemente despierta. Le pidió a Dios que protegiera a su esposa, quien no era viajera, y le rogó que se quedara un día más o incluso 2. Con grandes problemas laborales y la urgencia de tomar un avión en pocas horas, no tenía a quien más recurrir. Danya, comprensiva, aceptó sin dudar. La rapidez de su respuesta sorprendió a Leila, quien la miró a los ojos y, de inmediato, tomó su mano, sacudiéndola con emoción. Agradecido. Jamás imaginé que aceptarías con tanta facilidad. Ya estoy maquinando la forma en que te persuadiré. El hombre salió disparado de la casa como un proyectil, vistiéndose apresuradamente mientras se marchaba, sin ni siquiera considerar la idea de tomar un refrigerio. Todo en su mente se entremezclaba mientras viajaba en el taxi, solo entonces se percató de que no le había dado un beso de despedida a su esposa, ni siquiera había preparado un lugar para recibirla. El taxi no podía ser el final para ellos. El otro individuo se alejó entre la nieve, mientras Daniil Zakharovich permanecía sentado, contemplando cómo las familiares paredes se desvanecían, imaginando cómo sería vivir en esa casa una vez que desapareciera. Así que, ¿cómo sobrevivir sin la compañía de tu esposa y cómo regresar todo a como era antes? Mientras me encontraba en el aeropuerto observando a los pasajeros embarcar, organizando sus boletos, y viendo a los viajeros anteriores con expresiones fatigadas salir por la manga para recoger sus maletas, me preguntaba si alguna vez volvería a volar con mi esposa. Sin tregua, me cuestionaba por qué me había enredado en toda esta situación con Jasmine llegando en su vuelo. La corriente de ideas se interrumpió de repente, el hombre dio un salto en su sitio y se apresuró hacia la salida. Al elevarse el avión, sus pensamientos se desvanecieron poco a poco. Al empezar a deshacerse, una suave somnolencia se manifestó, convirtiéndose en un dolor insoportable. Danya sabía que al cerrar los ojos, sería envuelto por pesadillas recurrentes que lo atormentaban desde el inicio de su existencia. Decidió resolver sus problemas en un solo día, sin esperar un resultado tan favorable. Al regresar a casa, se prometió a sí mismo que buscaría a su esposa, a pesar del dolor que le causara verla. La nueva enfermera cumplió con sus responsabilidades sin dificultad, enviando fotos para tranquilizar a Danya de que todo estaba bien con su esposa, quien no tenía motivos de preocupación. En un instante crucial de su vida, una mujer apareció de repente y asumió con gran facilidad el rol de enfermera, justo cuando más se necesitaba. Daniil Zakharovich salió disparado del taxi como un rayo, con la mente puesta únicamente en su esposa y en el abrazo que le daría, deseando disculparse profusamente por haber estado ausente tanto tiempo. Sin embargo, al entrar en la habitación, en lugar de encontrar el reencuentro esperado, se vio sorprendido por los gritos desgarradores que provenían del dormitorio de su esposa enferma. Sin siquiera quitarse los zapatos, dejando marcas oscuras en la alfombra, corrió hacia la habitación, incapaz de creer lo que veía. La recién llegada enfermera se encontró con la misma mujer que había recogido por accidente en la calle. Esta mujer retorcía a su esposa con un tornillo, provocándole un intenso dolor. La esposa se retorcía y gritaba, exigiendo que la otra mujer se marchara. Danya se retiró, pero en ese momento se dio cuenta de lo extrañamente desconcertante de la situación. El hombre, aún descalzándose,
escuchaba el sonido de sus propios pasos para distraerse de los gritos de su esposa, que lo llevaban a un frenesí. Anhelaba entrar corriendo y dispersar a todos para estar a solas con su esposa y calmarla durante un tiempo infinito. Sin embargo, cuando finalmente se descubrió al culpable, la verdad salió a la luz de inmediato. Elevó sus manos en un gesto de paz, manteniendo una prudente distancia del hombre y sintiendo un profundo temor ante su posible reacción. Mi padre, un quiropráctico de renombre, falleció en un trágico accidente aéreo hace años, pero su legado vive en mí. Él me instruyó en todo lo que sé. Ha logrado rehabilitar a pacientes que los médicos habían dado por perdidos hace tiempo. Cuando vi a la esposa de este hombre, decidí tomar acción. Me acerqué a su lecho y le expliqué. Le sugerí posibles formas de mejorar su situación, aunque le advertí de inmediato que no podía ofrecer ninguna garantía, ya que la situación era complicada. La prostituta conversaba con calma, aunque de vez en cuando su voz temblaba, y miraba tímidamente a la persona que podía enfadarse. Observé las imágenes del pareo, pero luego empecé a trabajar con ella todos esos días que estuviste ausente. Al retomar la conversación, sin embargo, no puedo asegurar nada. No llegué a terminar la frase de Leila cuando él se arrodilló frente a ella, temblando de alegría, y comenzó a besarle las manos. La mujer se quedó atónita al recibir gratitud inesperada y la oportunidad de ganar algo de dinero extra en la penumbra. Una vez que Unanisidipus recuperó la compostura, condujo a la mujer hasta la mesa para que pudiera relatar su historia. Puedo afirmar que mi madre contrajo matrimonio de manera fortuita. Yo misma me uní en matrimonio apenas unos meses después de alcanzar la mayoría de edad. A pesar de la oposición de mis padres, continué colaborando con mi padre y asimilando sus destrezas. Mi esposo, tras el fallecimiento de mi madre, poco a poco empecé a perder la cordura y me di cuenta de mi propia inmunidad. Y al morir mi padre, me sumergí en la locura total, comenzando a golpearme, a intimidar al niño, intentando huir. Una y otra vez, pero siempre me siento protegido aquí. ¿Comprendes? No hay artimaña que funcione contra estas personas, contra nadie. No hay truco, afirmó el hombre Leila con determinación. Estás intentando ayudarme y te lo agradezco de corazón, lo haré. Me esfuerzo por asistirte, incluso si nada parece funcionar con mi esposa. Señor, ella volvió a sonreír, la vi recuperar su sonrisa después de tantos meses difíciles. Estoy dispuesto a hacer cualquier sacrificio por esto, expresó Daniil Zakharovich al observar cómo su esposa se fortalecía cada día más. Poco a poco, me incorporé de la cama con un movimiento torpe, aprendí a moverme. Dinamarca me observó y dejó escapar lágrimas de alegría, sin poder contener la emoción que la embargaba. Pronto, Ñanisilitus rodeaba a su esposa con un abrazo mientras ella lloraba y expresaba su gratitud por haber encontrado a una doctora tan excepcional. No fue una búsqueda, sino un regalo divino que los unió. Ya no necesitaba cuidados médicos, los doctores que la habían atendido durante tanto tiempo levantaron las manos en señal de asombro, proclamando el milagro. Daniil Zakharovich y su esposa, conmovidos, creyeron en la realidad de ese momento. El hombre asombroso contrató a los abogados más destacados para evitar involucrarse y solucionarlo por sí mismo, temeroso hasta el punto de llamar para disculparse. Prometió no volver a cruzar sus caminos y desapareció de verdad, como si nunca hubiera existido, reveló Daniil Zakharovich. Compró un pequeño apartamento para Salvador en su oficina y le ofreció su ayuda en cualquier momento, ya sea para cuidar de los niños o brindar apoyo emocional. Además, de manera fortuita, lo presentó a su amigo y socio comercial Alexei. Leila y Milania conectaron de inmediato y, tras unos meses, decidieron compartir techo. La vida de Leila, que había llegado al extremo de pedir limosna con un niño en brazos y despertar sobresaltada por cualquier ruido, experimentó una transformación radical. Por otro lado, Milania retomó su rutina en bicicleta, disfrutando de sus actividades cotidianas con gran entusiasmo desde el amanecer.
Nano reflexionó profundamente, redescubriendo el amor por la vida, aprendiendo a apreciar las pequeñas cosas y a disfrutar de momentos que antes pasaban desapercibidos. Es increíble pensar que ha vuelto a este punto. Estando de pie, han transcurrido 6 meses desde que regresé a la vida y aún no logro asimilar lo vivido, expresó mientras observaba a su esposo, quien ahora la abrazaba sin soltarla ni un instante. Al regresar a casa y divisar la silueta, recordé cómo detener el tiempo se convirtió en un desafío arduo. Agradezco tener a estos compañeros de viaje. Si no me hubiera detenido, temo imaginar las consecuencias, murmuró el hombre, hundiendo su rostro en la melena de su esposa. Ella rodeó delicadamente su cuello con las manos, apretándolo con fuerza, como si temiera que se escapara. La desaparición ocurrió al momento de su despertar, como si hubiese descubierto algo nuevo, como si hubiese vuelto a sentir un toque mágico. Sus palabras favoritas susurradas en secreto, todas esas cosas que antes parecían tan simples y comunes. Cada instante fue valorado, me alegra verla bien ahora, dejando atrás todos los problemas. Estoy muy contento de que haya encontrado la fuerza para superar la crisis. Sin embargo, de repente, Milagna se sumió en silencio, con una mirada distante y preocupada, como si estuviera considerando diferentes posibilidades sobre el desenlace de los eventos en su mente. Conozco lo que ha sucedido en su vida. Existen numerosos dilemas y desconfías de todos, pero yo pienso que el universo nos ha unido por alguna razón divina. Llámalo como desees, no creo en casualidades de ese tipo. La encontraste de noche en el camino y decidiste llevarla a tu hogar en Domna. Podrías haber optado por hacerlo en cualquier otro lugar, pero Esba me dejó por la persona que viste durante varias horas. Después de 6 meses, estoy recuperándome y la vida ha dado un giro inesperado. Sinceramente, considero que todo esto es mera coincidencia. Milan Ninaniji Nitusn la abrazó con más fuerza y juntos se encuentran nuevamente en el porche. Llevé una vez al ST filosófico para volver a abrazarlo y acariciarlo, y solo escuchar como una voz suave comparte su perspectiva del mundo con él. Después de esta experiencia, me di cuenta de que todo nos fue otorgado por un propósito, necesitamos aprender a valorar las cosas que damos por sentado. Todos los inconvenientes que tenía contigo de repente se transformaron en oportunidades. Esto es todo lo que necesitaba, ya no necesito más. Como extraño a Dasa. Vivir sin ti, sin tus palabras, sin tus caricias suaves y nuestras conversaciones interminables en el porche donde podríamos pasar horas. Quizás estés en algún lugar por ahí. Daniil Zakharovich expresó que una fuerza de gran magnitud estaba en juego, y al final, a pesar de enfrentar una prueba desafiante, todo resultó exitoso. Milagna logró recuperarse de su lesión, retornó a su rutina anterior, redujo su carga laboral y disfrutó de más momentos en familia. Ella y Milagna reflexionaron sobre sus hijos y decidieron transformar su rutina diaria. Mientras Leila se desempeñaba en su oficina, se regocijaba por su reciente unión matrimonial, esforzándose por no rememorar el desafío que había superado en tiempos anteriores.